Buenos días. En esta ocasión vamos a presentar un tema que esperemos sea de su agrado, la iluminación exterior en términos generales. Mi nombre es Jimena Odefroy y bueno, voy a comenzar la presentación y si tuvieran alguna duda, por favor no duden en escribirlo en el chat de la aplicación y con gusto les responderemos. Entonces, bueno, pues la iluminación exterior, en términos generales, los objetivos serían poder diseñar una iluminación consciente, evitar la contaminación lumínica. Eso es muy importante en este tema, ya que actualmente tenemos este tema de que ya no vemos las estrellas, pero bueno, lo vamos a comentar más adelante. Tendríamos que ser amigables con el medio ambiente, que tiene que ver con esto y también con la fauna, y también crear seguridad, que bueno, eso lo hemos escuchado también en muchas ocasiones, donde los gobiernos justamente buscan la iluminación como una herramienta para crear seguridad, ¿no? Muchos de nosotros nos sentimos más seguros cuando hay más luz. Entonces, bueno, hay que aprender a usar esta herramienta. Entonces, bueno, muy rápidamente, no sé si todos tengan muy familiarizado el tema de la iluminación, pero bueno, hay unos conceptos básicos que tenemos que saber, que son las fuentes de luz, digamos, la tecnología que vamos a utilizar. A grandes rasgos, hoy en día casi todo ya se utiliza en LED. Va a depender mucho del proyecto si queremos utilizar otro tipo de fuente de luz. Hay también, pues sí, polémica, ¿no? En que los LEDs son a veces demasiado potentes, pero pues eso sí va a depender de nosotros a la hora de seleccionar, ¿no? Las potencias. Vamos a poder seleccionar también las temperaturas de color, que sean más frías o más cálidas, dependiendo también del proyecto. Los lúmenes para poder cumplir con una normativa. También la potencia, como les decía. Y bueno, pues entre toda la gama de productos que nos ofrece el mercado, vamos a poder seleccionar estos modelos dependiendo del proyecto, ¿no? Hay de tipo, hablando de iluminación exterior, bueno, está el tipo urbano con postes o adosados a fachadas, volardos, spots, barras. Pues en las barras ya tenemos tecnologías RGB para aplicar color, pero pues hay que tener algo de cuidado, ¿no? En este tema del color. Bueno, como les comentaba, los conceptos básicos serían estos. En fuente de luminosa son los tipos de tecnología. La temperatura de color se va a medir en grados Kelvin. Los lúmenes se abrevian con LM y la potencia en watts. Entonces, tenemos tipos de iluminación exterior. En general, en una ciudad, casi siempre vamos a tener estos tipos de proyectos que van a ser jardines y parques, tal vez accesos principales, en caso de ser públicos o privados. Tenemos estaciones y paradas de autobús, fachadas, andadores y ciclovías, iluminación vial, donde también entraría los pasos peatonales y estacionamientos ya sea públicos o privados. Esto entra en los tipos de iluminación exterior. Entonces vamos a comenzar con las fachadas. En las fachadas tenemos varios tipos, solo vamos a mencionar a grandes rasgos estos dos, que serían edificios patrimoniales, donde en la fotografía del lado izquierdo podemos ver una iglesia muy sencilla. De hecho, esta imagen la elegimos porque pues la iluminación es justamente muy sencilla, únicamente destaca los puntos importantes de esta arquitectura. Solo se iluminan las torres de las campanas y el centro de la fachada, donde hay un poquito más de ornamentos, pero con esta iluminación es más que suficiente, no se necesita más. De hecho, también lo que nos podemos dar cuenta es que cuando buscamos fotografías de iluminación, la cámara pues corrige un poco los puntos donde no hay luz. Entonces,
Es un poco engañoso la fotografía porque realmente el ojo, no va a haber ninguna cámara que sustituya el ojo humano. El ojo va a ser el mejor en justo hacer esta corrección de luz, ¿no? Cuando estamos en la vida real viendo una fachada, pues tenemos la luz de la calle, la luz de otras fachadas que suman y realmente no necesitamos tanta luz para iluminar una fachada. Es lo que siempre habría que contemplar. Y bueno, tenemos otro tipo de iluminación que sería edificios tal vez un poco más modernos, como este que está en Constituyentes, donde si pueden ver, únicamente están iluminadas las vigas de acero del interior del edificio. Claro que no hay persianas, por eso las alcanzamos a ver, pero pues es una muy buena solución. Creo que justamente no se agregan más luminarios a una fachada donde pues justamente casi todo es cristal, entonces habría que analizar en cada proyecto cuál es la mejor solución. En muchos casos, iluminar el interior es una muy buena solución para no agregar más luz en donde no se necesita. Entonces, bueno, seguimos con la iluminación vial. Este es un esquema muy rápido de los tipos de iluminación que hay en una vía en general, ¿no? Tenemos pues, la iluminación de los locales comerciales, que suma a la iluminación. Tenemos los semáforos, tenemos los luminarios para el peatón, para las vías principales y las paradas de autobús, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver más o menos cada una. Por ejemplo, en la iluminación peatonal, tendríamos que tener en cuenta en dónde está este paso peatonal. Si estuviera en una zona residencial, pues no tenemos tanta luz alrededor y lo que nos importa es que los vehículos puedan ver al peatón, ¿no? Esto es lo que hay que destacar. Si el paso peatonal es lo importante, entonces destacarlo es una muy buena solución. Como pueden ver, toda la iluminación de la colonia pareciera un poquito más hacia el vapor de sodio, con una temperatura como más cálida. Y justamente estos postes azules de LED, pues resaltan y hacen un contraste con la iluminación de la colonia, dando importancia al paso peatonal. Y tendríamos otro tipo de zonas, de pasos peatonales, en una zona comercial, por ejemplo, como la fotografía de la izquierda, donde vamos a tener mucho más iluminación ambiental que suma a esto, ¿no? No estamos viendo únicamente la luz de los postes, sino los locales comerciales suman. Y en este caso, pues, digo, en la fotografía no hay mucha gente, digo, se parece un poco a nuestras calles en estos momentos, pero lo importante es que el vehículo pueda ver a los peatones, ¿no? Y justamente en este ejemplo, donde si se fijan, la banqueta está al mismo nivel que la calle, entonces es muy importante que haya buena iluminación para que absolutamente cualquier obstáculo se pueda ver y todos los autobuses, vehículos que transiten en estas avenidas, pues puedan ver a los peatones con mayor facilidad. Después tendríamos iluminación en ciclovías. La fotografía de la izquierda es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Justamente si se fijan, estos postes tienen una iluminación donde dirigen la luz hacia a todos lados menos al lugar donde lo necesitamos, que es la vía, la ciclovía, ¿no? Entonces, habría que tener justo mucho cuidado en seleccionar el tipo de luminario para no iluminar lo que no se necesita. En la fotografía de la derecha vemos cómo justamente la iluminación está dirigida hacia el camino y es una buena solución para tener la luz en donde la necesitamos. En este caso, bueno, también se iluminó el jardín del otro lado, pero podría ser que solo estuviera iluminado del lado del camino
y sería más que suficiente. En la siguiente, en el mismo tema, la iluminación vial, los postes de luz van a ser clave, ¿no? en la iluminación vial. Hay muchos tipos, como en la fotografía de abajo, de la izquierda. Tenemos non-cutoff, que va a ser una luz que va a dirigir justo hacia todos lados, no va a tener ningún recorte. Tenemos semi-cutoff, que bueno, solo la parte de arriba está tapada. El cutoff, que tapa prácticamente toda la parte de arriba. Y full cutoff, donde sí va a mandar la iluminación solo hacia abajo. Esta es la que hay que elegir. La iluminación vial es la parte que más contamina. Hay demasiada luz perdida, mucha energía perdida en los otros tipos de luminarios. El full cutoff es el que nos va a permitir tener la iluminación dirigida hacia donde necesitamos. Como en la parte de arriba, en la gráfica marca la parte amarilla es la vialidad, es el área que necesitamos iluminar, y ya después los otros rayos que pudieran contaminar todo menos la vía, por ejemplo, deslumbrar al peatón, o peor aún, iluminar las viviendas, ¿no? Este es un problema muy común ahora. No sé si se han dado cuenta que la iluminación urbana llega hasta las habitaciones de las viviendas. Eso es por una mala selección de luminarios, tanto en potencia como en tipo de dirección de luz. Eso es de mucho cuidado en la iluminación vial, muy importante considerar. Después tenemos en la iluminación vial, pues la iluminación de túneles. Este es otro tema mucho más específico. Lo que tenemos que alcanzar en este tipo de proyectos es el mismo nivel de iluminación que en el exterior. La iluminación en túneles tendría que ser analizada de acuerdo al lugar donde se está proyectando. Por ejemplo, bueno, y también al tiempo, ¿no? Por ejemplo, si es un túnel que va a trabajar de día, casi todos trabajan de día y de noche, ¿no? Pero digamos, la iluminación que debe haber en la entrada del túnel, como aparece en el dibujo, tiene que ser el mismo nivel de iluminación que hay en el exterior. Entonces, de día tendríamos que tener mucho más luminarios en la entrada para tener el mismo nivel de iluminación que en el exterior. Y después ir quitando los luminarios para ir bajando la intensidad, bajando el nivel de luz, hasta llegar a la zona central del túnel, donde va a haber la menor cantidad de luminarios. Y después se vuelven a intensificar hasta llegar al mismo nivel otra vez que el exterior en la salida. Esto es para evitar el deslumbramiento del conductor. Entonces, si de día tenemos el mismo nivel de iluminación afuera que adentro, es mucho más fácil entrar a un túnel, y después el ojo se va a adaptar a la oscuridad con esta degradación de luz que vamos a crear durante todo el recorrido del túnel. Y después lo que hay que considerar es que en la noche este sistema de luminarios en túneles, todos deberían de tener un sistema de atenuación que permita que en la noche se atenúen para tener en la entrada el mismo nivel de iluminación que en el exterior, otra vez, el mismo sistema, pero de noche va evidentemente ser menor la cantidad de luz, pero tenemos que lograr que la atenuación de estos luminarios de la entrada sea el mismo que en el exterior. Entonces, si en el exterior tuviéramos unos postes que dieran 50 luxes, por ejemplo, en la entrada del túnel tendría que haber igualmente 50 luxes para no deslumbrar, porque si dejamos el mismo nivel de iluminación en la entrada que cuando es de día, entonces nos deslumbraría muchísimo. Entonces, esto es muy importante a considerar en los túneles. Después tenemos en la iluminación vial los estacionamientos abiertos, ya pueden ser públicos o privados. En este caso lo que vamos a buscar es dos cosas. Una, si se va a trabajar de día, sería bueno ofrecer este sistema de paneles solares que nos va a dar, para empezar, sombra a los vehículos. Esto de día es bastante útil, y al mismo tiempo, pues utilizar esta energía para la noche, ¿no?
Entonces, proponer las celdas solares es una muy buena idea, y después, en caso de que no se pudiera, bueno, pues ya se selecciona el tipo de luminario, tal vez para que se atenúe cuando no hay tantos coches. Hoy en día hay muchos tipos de sistemas de control que permiten atenuar la iluminación con sensores, dependiendo el flujo de gente que hay. Y eso ahorra muchísima energía, es muy útil. Y bueno, pues en los dibujos de la izquierda, pues vemos como hay diferentes disposiciones de luminarios. En la de arriba vemos que hay una frente a otra, y en la otra podría ser solo en el camellón, iluminando de cada lado del camellón. Entonces, bueno, pues ahí ya depende mucho del diseño. Después tenemos la iluminación vial para paradas de autobús. Este tema va a ser meramente en temas de seguridad, para crear seguridad al usuario mientras espera, ya sea el autobús, el metrobús, cualquier tipo de transporte público. Y bueno, pues aquí sí habría que nada más asegurarnos de que sea un buen nivel de iluminación para no crear unas zonas inseguras. Después tenemos la iluminación en jardines y parques. Aquí pues nos vamos a preguntar qué es cómo es la función de este parque, si es público, si es privado. Y igualmente habría que definir si cuánto tiempo va a estar la persona, etcétera. En las bancas podríamos generar como más sensación de seguridad con una buena iluminación en los puntos de descanso, por ejemplo. Tenemos pues caminos en los parques, peatonales, donde para esto están los volardos, que es lo que generalmente se usa. En la imagen de la izquierda se puede ver cómo el camino está bien iluminado, es lo que se necesita iluminar, y no hay tanto escape de energía, ¿no? En la foto de la derecha, lo que es un ejemplo de lo que no hay que hacer, porque justamente sí se ve muy bonito y todo, pero si se fijan, el camino no está iluminado, se ve todo menos el camino. Entonces, pues es un escape de energía muy grande. No caminamos sobre los árboles, la luz tiene que estar hacia abajo, y justamente evitar la contaminación, ¿no? Hacia los cielos. Además de que pues los nidos de los pájaros se ven afectados, ¿no? Por este tipo de iluminación. Entonces hay que evitarla y utilizarla solo en casos especiales. Este es otro ejemplo de iluminación en caminos, donde pues en este caso la vegetación no está tan iluminada, no es tan necesario, la iluminación está donde queremos que esté, está bien dirigida, y bueno, hay un árbol iluminado, pero bueno, no tiene tanta fronda, no sé, habría que valorar cada caso, ¿no? Pero tener mucho cuidado de hacia dónde dirigimos la luz. Bueno, la iluminación en costas, es un tema interesante porque casi no se habla de esto. Recientemente la revista Illuminate sacó un artículo muy interesante sobre las tortugas. Ellas tienen muchísimos años pues en la Tierra, de hecho llegaron antes que nosotros, ese era el punto del artículo. Y bueno, pues hay que considerar al medio ambiente en nuestros proyectos. En este estudio lo que se encontró es que las tortugas, al salir de los huevos, buscan el mayor nivel de iluminación para ir hacia el mar, que en teoría sería el reflejo del mar, ¿no? Ya sea con sol o con luna, el mar es el lugar que más iluminación tendría. Entonces, justamente si tenemos esto en cuenta, podemos seleccionar el mejor luminario. Entonces, vamos a ver esto más a detalle. Por ejemplo, en estos dibujos podemos ver cómo los balcones de la arquitectura en costas, justamente es muy dado, los hoteles, departamentos, etcétera, todos tienen balcón. Y si nosotros podemos elegir que la iluminación esté lo más escondida posible, eso va a ayudar a que las tortugas no se pierdan. Ellas encuentran su camino hacia donde más luz hay. Entonces, ponerla en el techo, pues hace que se escape mucho la luz. Si tapamos un poco el luminario, pues es un poco mejor,
pero lo que es todavía mejor es esconderlo detrás del barandal, ¿no? La iluminación en los balcones realmente solo es por seguridad, no se necesita tanto tampoco y podemos tratar de seleccionar este tipo de luminarios para no tener tanto escapatoria de luz, ¿no? En esta gráfica podemos ver en la parte de arriba a la izquierda cómo las tortugas son atraídas por la luz que va más hacia los violetas. En la parte de abajo tenemos que la luz visible, la que alcanzamos a ver, va entre 350, 400 hasta 700 nanómetros, ¿no? Entonces, de los 400 tenemos una luz, colores violetas, azules, y se va haciendo más cálido, ¿no? Entonces, ellos tienen atracción hacia los colores violetas, azules, y justamente en la foto de abajo podemos ver que el edificio tiene una luz un poco más fría, que es pues generalmente como 3000, ¿no? Ha de ser 3000 Kelvin. Y tenemos que la foto de la derecha, el edificio está iluminado con una luz mucho más cálida, eh, yéndonos hacia los rojos, que es donde pues casi no es atraída las tortugas en este caso, ¿no? Entonces, este tipo de iluminación es lo que podría ayudar a no afectar tanto la fauna en la iluminación de las costas, iluminación en costas, ¿no? Y bueno, pues de este modo podríamos hacer una iluminación más consciente con el medio ambiente. Es muy importante que consideremos este tipo de cosas en nuestros proyectos. Es básico analizar en dónde estamos proyectando, qué es lo que nos rodea para poder seleccionar el mejor tipo de iluminación para cada proyecto. Y bueno, después tenemos iluminación artística en eventos públicos. Este tema pues ya no es, digamos, tan funcional, depende cómo se quiera ver, es mucho más lúdico, ¿no? Son eventos temporales, no va a estar encendida la luz tanto tiempo y bueno, pues ya se abren las posibilidades más hacia la creatividad, como en esta imagen, em, que no sé, en este caso sí puede crear un poco de conciencia de cuánta luz nos está emitiendo un simple teléfono, ¿no? Y bueno, tenemos otros ejemplos em, de iluminación en eventos públicos. Bueno, esta iluminación, como les digo, no es tan funcional, pero bueno, es contemplativa, a veces nos ayuda es inspiracional, ¿no? Pero bueno, la queríamos mencionar. Y finalmente, pues bueno, la iluminación consciente es lo que nos permitiría volver a ver las estrellas, ¿no? Es importante no contribuir con la contaminación lumínica y tratar de impactar lo menos posible para que no haya tanto desperdicio de energía. En la imagen de la derecha vemos cómo las ciudades están completamente saturadas de luz, ya no se ven las estrellas por esto mismo y todo tiene que ver con el tipo de iluminación que estamos seleccionando. La cadena del ecosistema se ve afectada por el desequilibrio que se genera por no distinguir entre el día y la noche y eso solo nosotros podemos cambiarlo. Entonces, bueno, pues espero que esta presentación les sirva en sus futuros proyectos y pues cualquier duda, por favor no duden y vamos a responderles con gusto. Muchas gracias.